Está Julio Quintana con nosotros, candidato a diputado nacional dentro de lo que es política obrera. Recién pasaba un spot de él, así que seguramente ya lo tenés bien identificado. Queremos conocer cómo viene trabajando, cómo se está dando esta campaña fundamentalmente, qué está pasando en el interior de nuestra provincia, donde sabemos que muchas veces las necesidades se multiplican, ¿no? Así que también queremos conocer ese programa que tienen dispuestos de llegar al Congreso de la Nación. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mabel? Muchas gracias por la invitación. Contame cómo has atravesado estos días. Ustedes siempre están activos. Si yo reconozco algo de las fuerzas, ¿no? Que tiene la izquierda, ahora, digamos, con dos variantes como para que la gente pueda elegir en lo que van a ser estas elecciones generales, es esta cuestión del acompañamiento permanente ante las demandas sociales, o sea que eso no es algo que te es ajeno, ¿no? En relación a estar permanentemente en las calles y ante la necesidad de cualquier salteño que lo necesite. Sí, efectivamente, bueno, la semana pasada hemos realizado una gira bastante extensa, estuve casi toda la semana en el departamento de Orán, en Colonia Santa Rosa, en Irigoyen, en San Ramón de la Nueva Orán, donde tenemos núcleos partidarios. Hemos podido discutir con docentes, con trabajadores rurales de la salud, con obreros azucareros, y en todas las discusiones nosotros lo que hemos marcado, también con los compañeros obreros desocupados del Polo Obrero de Colonia Santa Rosa, que es un polo obrero muy combativo. Y hemos discutido con todos ellos en toda una serie de instancias el cuadro de crisis que atraviesa esta elección. Porque vos fíjate, todos los candidatos dicen tal o cual medida, pero acá el país está atravesando una crisis muy profunda y que encima se combina con una crisis terminal, una liquidación política efectiva, como ya lo veníamos planteando nosotros, ¿no es cierto?, del oficialismo. Después, no solo de las derrotas del 12 de septiembre pasado, sino por todo lo que pasó después. Y hoy en día, ellos que han tomado una línea de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tienen empantanado este acuerdo y no tienen plan B. Es decir, no plantean romper con este organismo que ahora tiene exigencias que son absolutamente leoninas y por lo tanto lo más probable es que vayan a capitular en el próximo periodo sin que esto les pueda garantizar, por ejemplo, una reversión de este mal resultado electoral que han tenido en septiembre pasado. Entonces los trabajadores tenemos que discutir desde nuestro punto de vista esta crisis de fondo y el problema que plantea el problema del poder. Y esto es lo que hemos discutido en esta gira, lo vamos a hacer también en el departamento de San Martín, en Metán, en Rosario. Vamos a seguir de gira y también aquí en Capital con una serie de charlas a las que me están invitando compañeros y compañeras, porque para nosotros el problema pasa porque los trabajadores establezcamos con qué agenda se sale de esta crisis. Por ejemplo, el gobierno dio toda una serie de lastres, podríamos decir, de aumentos a lo que es la asignación universal, a lo que es el salario mínimo, las jubilaciones a través de un bono, etcétera, o por lo menos plantea darlo, pero esto está muy lejos de sacarnos del cuadro de empobrecimiento general en que estamos. Entonces el problema es el salario igual al costo de la canasta familiar, que es un punto central para nosotros. ¿Y cómo se sale? Porque todos nos dicen, bueno, pero salir, a ver, aumentar sueldos es también poner a girar supuestamente la maquinita e imprimir más y todos sabemos cuáles son los riesgos de eso. Ustedes dicen que no, que simplemente con no pagar la deuda hay una salida para la Argentina. Eso es un aspecto. Ajá. Te digo porque, por ejemplo, mira, hubo 24.000 millones de dólares este año de superávit fiscal. Y un déficit de solo el 0,4% de lo que es la actividad del Estado en términos operativos, es decir, lo que se llama el déficit operativo del Estado. Este déficit se va del 0,4 al 4,5% y liquida toda esta masa de superávit fiscal que tiene el país cuando se le suman los servicios de pago de capital e intereses de la deuda. Es decir, que hoy en día el país está siendo literalmente confiscado justo en el momento en donde tenemos un cuadro de crisis social fenomenal. Y la plata que se la llevan los acreedores internacionales justamente se va sobre la base de que es sacada, por ejemplo, de jubilaciones, de salarios, a través de los mecanismos confiscatorios, no solamente como ajustes directos, topes salariales, etcétera, sino también el proceso inflacionario. Porque a los empresarios, por ejemplo, ahora vos viste los tarifazos de luz y agua, vos, por ejemplo, podés ver que los acreedores del Estado tienen títulos indexados, etcétera, ellos no
pierden ante la inflación. Por el contrario, se les reconoce todo a través de la indexación de sus tarifas, de sus títulos de deudas, de sus acreencias, pero los trabajadores no. Entonces acá hay que cortar con este mecanismo de confiscación y va a haber recursos a condición de que esto también esté bajo control de la clase trabajadora y por eso planteamos la necesidad de un Congreso Obrero. Que acá hay otro problema, porque si nosotros decimos acá no hay que pagar la deuda externa y destinar esos recursos para la población, este gobierno indiscutiblemente no lo va a hacer, menos aún Juntos por el Cambio, todo lo contrario, van a ir más a fondo con el ajuste, con la reforma laboral, etcétera, y por lo tanto es que el problema es que la clase obrera se estructure como clase, es decir, como alternativa política, y por eso promovemos un Congreso Obrero. ¿Qué le falta? A ver, pero ¿qué le falta a la gente para visualizarse de esa manera? Yo te digo, yo recibo muchos mensajes de forma permanente y en lo que fue, digamos, la elección anterior, la elección paso, la gente de Orán nos mandaba mensajes preguntándonos cuál era la opción dentro del Frente de Todos. O sea que no advierten, digamos, que hay otro camino que no sea, y de hecho ha quedado un poco ilustrado en que el mapa de Salta, de todas maneras, ha marcado esa polarización, ¿no? Entre lo que ha sido Juntos por el Cambio, más allá de que Juntos por el Cambio llevaba 4 listas y el Frente de Todos que llevaba 2. Sí, hay varios elementos, pero los principales son que hoy en día los trabajadores están desestructurados. Es decir, por ejemplo, la CGT, que se conformó históricamente para unificar la fuerza de los trabajadores y poder pelear de conjunto contra las arbitrariedades patronales en 1936, cuando se funda la CGT, hoy en día se está unificando de nuevo entre el moyanismo y los famosos gordos para defender el ajuste del gobierno. Pero siempre tuvo una historia trazada por el peronismo, o sea, la CGT siempre estuvo atravesada, digamos, más allá de que la conformación es previa, como vos decís, la gran historia de ese movimiento obrero, de esa parte del movimiento obrero, está basada en esto, ¿no? No, la CGT no fue fundada por el peronismo. No, te digo que no fue fundada por el peronismo, pero que está atravesada por el peronismo en prácticamente toda su historia. Es indiscutible. Ahora, ese peronismo está en bancarrota. Ha tenido la peor elección en su historia. La CGT hoy en día juega un rol absolutamente reaccionario y la clase trabajadora, por ejemplo en Salta, los docentes, en la salud, de municipales se comienzan a autoconvocar. Es decir, que la tendencia a organizarse de los trabajadores existe y está en desarrollo. Por otro lado, también en el terreno electoral es relativo, por ejemplo, que los trabajadores no hayan encontrado ninguna salida. Después de una crisis feroz que nosotros hemos tenido como Partido Obrero y ahora que nos llamamos Política Obrera, por ejemplo, hemos recuperado nuestros guarismos históricos, o estamos muy cerca de ellos en Orán, y hemos conseguido un concejal en Orán y en Colonia Santa Rosa, distritos muy obreros, muy luchadores, donde los compañeros del PO, ahora como Política Obrera, tienen un fuerte protagonismo. Y por eso esta gira ha podido reunir a todos estos sectores de trabajadores. Entonces acá el problema es clarificar que las ilusiones que los trabajadores tenemos en un gobierno que no da más, tienen que ser superadas por la acción propia de los trabajadores, contra la burocracia sindical y contra los partidos tradicionales. Y después hay otro elemento en lo que vos planteabas, que es el problema del rol de la izquierda. Justamente que hoy en día no tengamos una lista unitaria de la izquierda, después que nosotros propusimos unas PASO, uno dice, bueno, no se explica. Ahora está muy claro, ellos están planteando ser tercera fuerza de un régimen que nosotros decimos que se viene abajo, en vez de hacer lo que históricamente ha hecho la izquierda, que es llamar a los trabajadores a unificarse para luchar por su propia salida, y eso es un Congreso de Trabajadores. ¿Qué falta en esto? Porque yo siempre llamo la atención sobre esta cuestión y lo he llamado incluso en relación al mismo periodismo, ¿no? Porque digo, muchas veces es como que el periodista vive en esta suerte de que es cercano en muchas oportunidades al poder, entonces no vislumbra que su realidad de un trabajador común cualquiera, con las mismas cuestiones y con los mismos problemas. ¿Qué pasa con la sociedad para no reconocerse de esa manera, para no identificarse con las demandas sociales de todos que creo que nos agrupan, ¿no? Vos mencionabas el tema del tarifazo, el tema de los salarios, el tema de la pobreza, el tema de la necesidad de trabajo genuino, y son cuestiones que nos atraviesan como sociedad, y digo, es muy raro que alguien que padece estas cuestiones, que tiene un plan social, que la lucha a diario, que quizás se mantiene dentro del empleo informal, no advierta que la solución no es por lo menos la propuesta que se viene dando históricamente en provincias como la nuestra. No, lo advierte, y lo advierte muy claramente. Pero no lo advierten las urnas. No, ojo, nosotros en un momento le ganamos al peronismo en Capital. Sí. Y ahora estamos recomponiendo 2013. Electoralmente, exactamente. Ahora, la experiencia que tuvimos en ese momento
llevó a clarificar un planteo que era nuestro históricamente, pero que para nosotros esta experiencia lo dejó marcado a fuego, que es el problema de que si no hay una organización obrera independiente no se avanza. Ahora planteamos en esta campaña electoral ante una crisis terminal del gobierno, que solamente deja como alternativa, guate peor diríamos, porque eso es Juntos por el Cambio, los liberales como Milei, etcétera, que hay que construir una nueva salida, pero esa salida no se da en el término del voto, se da en el término de la estructuración real de los trabajadores, y es costoso, pero se está avanzando en este proceso, por eso señalo de la docencia, obreros municipales que se autoconvocan, trabajadores de la salud, las organizaciones de desocupados que marchan, y un congreso, vos imagínate, permitiría que todos estos sectores discutan un planteo propio que ni siquiera nosotros consideramos que tiene que ser el nuestro. Pero en la medida que discutan su propio planteo ya vamos a estar más cerca y eso va a ser una suerte de catalizador para el conjunto de los trabajadores porque van a decir, bueno, acá se está construyendo algo. Por fin tengo un faro de luz. Entonces nosotros señalamos este problema de fondo, dedicamos nuestra campaña a fortalecer esta perspectiva y desde ya, si eventualmente llegamos al Congreso, nos vamos a dedicar a desenvolver esta organización, luchar contra el Fondo Monetario Internacional, contra los tarifazos, por el salario igual al costo de la canasta familiar, pero siempre en la perspectiva de construir esta fuerza social, que es lo que falta. Acá la experiencia actual ha demostrado que ya no basta con el voto. Hay que construir una nueva fuerza social, como pasó varias veces en la Argentina. El peronismo fue una de ellas, como vos decís, pero hoy en día está claramente agotado. Cualquiera que se dice peronista en función de los intereses populares dice esto no es peronismo. Es decir, hace esa diferencia. Ahora los trabajadores... Bueno, el peronismo trajo muchos derechos a los trabajadores en su momento, digamos, en su etapa fundacional, eso hay que reconocerlo, pero más allá de esto, ¿por qué te llamo yo la atención sobre esta cuestión? Porque me parece que sería sumamente interesante, además de las expresiones que vos mencionaste, como pueden haber sido cercanamente el paro docente, ¿no? Como un hecho muy contundente y que además se va repitiendo como proceso, se va elaborando de distintas formas, pero es algo que ya ha quedado como una lucha permanente en nuestra provincia. También sería bueno que se llegue a las urnas con ese mismo mensaje, o sea, que la gente lo pueda traducir en votos, porque también es necesario ese tipo de representación, ¿no? No, absolutamente, pero siempre ligado a esta perspectiva. Por eso insisto. Nosotros estamos planteando que se nos tiene que votar. Lo de ustedes es mucho más profundo, no tiene que ver solamente con una cuestión electoralista. No, pero a la vez si se nos vota bajo esta perspectiva, indiscutiblemente el voto va a aportar ese desarrollo. En cambio, si la izquierda solamente explota la bronca y se propone como una alternativa más de un régimen de decadencia, lo único que va a producir es desmoralización. Este es el problema que tenemos los trabajadores, es decir, que también hay que ver el rol que juega una vanguardia, es decir, un sector de activistas, de luchadores, en este proceso. Nosotros hemos sacado todas las conclusiones y por eso establecemos este planteo de cara a esta elección. Es necesario reforzar esta organización con un Congreso Obrero y eso lo hemos planteado a todos los trabajadores. Varios se están pronunciando por esta línea, es decir, que avanza la idea, la necesidad de una unificación para las luchas y que lógicamente, por ejemplo, también se va a traducir en alguna medida en la elección y después, a posteriori de la elección, si llegamos a conseguir, por ejemplo, una banca, vamos a tener la fuerza de los trabajadores organizados para pelear por su propia agenda. Claro. Es decir, esto le daría otra potencialidad también a la acción parlamentaria en función de los intereses de los trabajadores y no un interés de aparato de la izquierda de solamente querer llegar independientemente de que haya o no una estructuración política de su clase. Bueno, nos queda muchísimo más claro y también mucha más clara la diferencia entre ambos planteos, así que está bueno que nos hayas acompañado hoy, Julio, como siempre. Contame a ver cómo se viene los próximos días, a dónde vas a estar recorriendo. Bueno, recién nos decías un poco lo que se venía haciendo, pero refrescanos eso para que la gente sepa dónde esperar. Bueno, te agradezco. Sí, vamos a estar en la próxima semana, sobre todo vamos a estar en Metam, vamos a andar también acá seguramente por Rosario de Lerma, más cerquita. Vamos a tener varias charlas en diferentes barriadas, en donde los compañeros del Polo Obrero, sobre todo, quieren conocer nuestros planteos, entonces, lógicamente, vamos a ir a explicarlos. Y el fin de semana voy a estar participando en una serie de debates que me han invitado a todos los candidatos, de hecho, los chicos de la OACNU, la Organización de Jóvenes para las Naciones Unidas, y después vendría a ser como una suerte de central de logias masónicas, que para el sábado 30 también está promoviendo un debate, entonces vamos a tener todo esto. Y la próxima semana vamos a hacer una gira de nuevo en San Martín, en Orán y acá en Capital, la vamos a comenzar aquí en Capital, con nuestro compañero Jorge Altamira, que viene a apoyar mi candidatura y apoyar esta perspectiva de estructuración de los trabajadores a través de un Congreso Obrero.
Perfecto, bueno, ahí está, un poco cómo se viene esa agenda entonces con cara también a lo que van a ser las elecciones. Muchísimas gracias, Julio. No, al contrario, gracias a vos y siempre a tu disposición. Que estés muy bien, que tengas una hermosa tarde. Nos vamos a la pausa.